Buenas noches, amigos y amigas de este espacio al que hemos llamado Ministerio de Libros de Fe, donde compartimos literatura cristiana, obras relacionadas a nuestra fe, a lo que es el cristianismo, el Evangelio de Jesucristo. Y estamos aquí quienes participan de este ministerio, que lo son Hugo Piris, Jorge González, Magdalena Armida, Zuli Domínguez y quienes habla, Henry Melo. Hoy tenemos la participación de dos de nuestros integrantes y vamos a empezar con Zuli Domínguez, que va a hablar de una obra llamada Evidencia que exige un veredicto, de Joseph McDowell, un escritor estadounidense, evangelista, apologista. Y bueno, Zuli, tú sabes más que yo de esto porque lo has preparado y lo has leído, entonces te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Henry. Saludo a todos los compañeros de mesa y a quienes están participando desde el otro lado de este programa. Y sí, en verdad que este libro, Evidencias que exige un veredicto, ha calado muy hondo en mí. Desde que lo conocí, este libro me interesó muchísimo, me interesé por la obra de este autor, Josh McDowell, que como bien decía Henry al comienzo, es un escritor, conferencista, contemporáneo, o sea, vive actualmente. Lo conozco, además, he tenido el placer de estar en alguna de sus conferencias, porque ha venido a Uruguay, entre muchísimos países que ha visitado. Y bueno, el comienzo de la historia de este libro, Evidencia que exige un veredicto, es un testimonio muy personal del autor. Él fue desafiado por otros estudiantes de su época, compañeros, fue desafiado a intelectualmente examinar cuáles eran las afirmaciones del cristianismo, si eran verdad o no. McDowell no creía en nada del cristianismo, era contrario a todas esas creencias, en fin, creía que todo era charlatanería, que no había nada de que se pudiera probar científicamente por el camino que él iba, ¿verdad? Así que se puso a estudiar y aceptó esta invitación, este desafío de los compañeros que sí eran cristianos. Y aceptó este desafío y puso su punto de mira en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él pensó, si Jesucristo no ha resucitado, entonces no hay evidencia del cristianismo. Jesús pudo haber sido una buena persona, un buen hombre, un buen profeta, pero no el Hijo de Dios tal como los cristianos creemos. Y eso hace una diferencia radical, fundamental. Entonces, esta es una recopilación de pruebas históricas que demuestra la credibilidad de la Biblia y de Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es tan importante para mí este libro, que realmente llegó a mis manos mucho después de haber aceptado las verdades del cristianismo. Porque si algo tenemos los cristianos es que aceptamos por las vivencias personales, por aquella impronta, por aquella marca que Dios y el Espíritu Santo nos dejan en nuestra alma, en nuestra vida, por los milagros que realmente podemos experimentar. Pero qué bueno es además cuando podemos comprobar, podemos decir así, o demostrar a los demás toda esa fe que nosotros tenemos que tiene una razón de ser. Porque razón y fe no se contradicen, van de la mano. Y esa creo que es la respuesta a este libro. Es un libro de apologética, como también creo que ya lo mencionó Henry. ¿Y qué quiere decir apologética? Apología, el origen de este nombre, es la defensa de la fe, de la verdad que se cree. Entonces aquí encontramos una cantidad de preguntas en este libro y de respuestas, por supuesto, a muchas preguntas. Y en la misma Biblia se nos exhorta en Primera de Pedro, que es el único versículo de la Biblia que voy a leer hoy, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y mucha gente hoy día está realmente demandando razón de nuestra esperanza.
¿Por qué los cristianos tenemos esta esperanza? ¿Por qué los cristianos vivimos como vivimos? Creemos lo que creemos. Y yo creo que este libro y muchos otros que hay hoy día también de apología, son muy buenos. Por eso exhorto a todo aquel que está accediendo a este espacio, Ministerio Libros de Fe, que se esfuercen en leer, en buscar respuestas, porque realmente la fe y la razón, como dije recién, pueden ir de la mano, ¿sí? Y la resurrección de Cristo acá aparece probada de una manera maravillosa en este libro, de una manera maravillosa, a través de la historia, de la arqueología, a través de distintas testimonios y vidas cambiadas. Y esto es lo que más a mí me gusta, dar razones de nuestra fe, dar razones de nuestra fe. Por ejemplo, la historia. Hay historiadores que han acreditado realmente la vida de Jesús en esta tierra y que han acreditado muchas de las cosas que la gente en común se pregunta. Por ejemplo, se decía que no hubo el mentado censo donde José y María fueron a un lugar y se hizo ese censo, donde después nació Jesús en Belén. Sin embargo, la arqueología prueba, porque se han encontrado tablillas donde ese censo quedó documentado. Luego también otras experiencias, que la arqueología ha probado de ciudades que mencionan en la Biblia y que decían que no existía, la arqueología ahora lo ha comprobado, que sí existen. Son todas razones de nuestra fe. Y sobre todo, de la resurrección de Cristo. La tumba quedó vacía, hay pruebas de ello, lo acredita muchos relatos de la época también. Se dice que la gente que fue a buscar esa tumba lo buscó en un lugar equivocado, imposible, porque hay incluso relatos de los romanos que estaban allí en la guardia de esa tumba. O sea, muchas cosas muy interesantes que este libro nos está marcando. Así que entonces mi exhortación es a buscar no solo en este libro de McDowell, sino a cualquier otro libro que trate de la apología, de la razón de nuestra fe. Y por último, quiero para redondear, comentarles que el mayor testimonio para mí de la resurrección de Cristo es, como lo dije al comienzo, nuestra propia experiencia. A pesar de las diferencias de lugar, de tiempo, del ambiente físico, del nivel cultural, millones de personas en el mundo confirmamos y afirmamos que nuestra vida ha sido cambiada por Jesús. Y lo ha sido cambiada porque Él es Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, y esa es nuestra guía y nuestra certera esperanza. Espero que este comentario haya sido de provecho para quienes están participando desde el otro lado en este espacio. Muchas gracias, Zuli. Muy lindo esta posición y bueno, quedé enganchado y con ganas y ansioso de poder leerlo, porque el libro no lo he leído y seguramente lo ando buscando en las próximas horas para poder adquirirlo. Bueno, ha sido una exposición muy linda, como hemos dicho, muy clara, muy desafiante, tal vez, en esto de la búsqueda y la investigación, que es necesaria y pertinente para poder llevar adelante esa defensa, ¿no? Esa apología de nuestra fe, de nuestra fe. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Le va a tocar el turno ahora al señor Hugo Piris, que Hugo va a hablarnos de dos obras que, bueno, estas sí yo las he leído. No importa mucho si la leí o no, pero me lo recordó. Y creo que él va a empezar por la obra La Cruz y el Puñal de David Wilkerson, y después va a seguir por otra que tiene que ver la una con la otra, me parece, ¿no, Hugo? ¿Cómo es por ahí? Hola, bueno, Henry, compañeros
De tareas, un gusto. Antes de empezar con el libro, yo quisiera reafirmar algo de Suri. Me parece excelente ese libro que ella seleccionó, es uno de los más leídos en el mundo de los libros cristianos, muy bien escrito. Y qué interesante, ¿no? Hoy la Iglesia tiene una tendencia distinta de la que tenía hace unas décadas atrás. Antes nos ocupábamos más del pensar, ahora nos ocupamos más del sentir. ¿Mm? Es más sensiblera la iglesia del siglo XXI, ¿no? Pero en aquel tiempo, yo recuerdo cuando llegó a mis manos evidencias que exigen un veredicto, a mí me calmó espiritualmente, porque ante la gran cantidad de preguntas que yo tenía y las pocas respuestas que encontraba en los lugares donde estaba circulando, yo abracé la fe cristiana en lugares muy humildes, tal vez con un nivel de educación de enseñanza primaria, la mayoría de sus miembros. Entonces, a la gran cantidad de interrogantes que yo tenía, no encontraba grandes respuestas. Y este libro y otros que escribió Joe McDowell, la verdad que me fueron una bendición impresionante. Así que sí, recomiendo decididamente a los que están escuchando, a los que están viendo, que consigan un ejemplar de este libro porque vale la pena leerlo. Es un poco extenso, pero tampoco nadie nos apura para terminarlo de un día para otro, ¿no? En cualquier momento podemos conseguirlo y leerlo. Sí, Henry, yo elegí estos libros primero porque fueron de alto impacto en mi vida y segundo porque hace unos años atrás yo hice una investigación sobre los libros más leídos que había dentro de la comunidad evangélica, acá en el Uruguay, de la comunidad cristiana, y surgía La Cruz y el Puñal como un libro que había sido leído por todo el mundo, por todos los que eran consultados en la agenda, ¿no? ¿Y de qué se trata La Cruz y el Puñal? La Cruz y el Puñal tiene que ver con un testimonio que tiene tres calles, ¿no? Una es el testimonio de lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente, ¿no? Y era la descripción de lo que Dios hacía en las zonas más mugrientas, miren lo que digo, ¿no? Más mugrientas de la ciudad de Nueva York. ¿tá? En donde estaban los desechados de la sociedad, estaban los adictos, ahora se les dice pastosos, ¿no? Por el tema de la pasta base, pero eran gente muy despreciada, ¿no? Y bueno, Dios se las ingenia a llegar a estos barrios y hacer una obra increíble. Por otro lado, el testimonio de aquellos que estaban dispuestos a hacer una obra sacrificial. En este caso me refiero al pastor David Wilkerson, quien, teniendo una vida de relación con Dios muy linda, muy íntima, en un momento determinado fue movido a acercarse a estas personas que algunos de ellos habían sido condenados a muchos años de prisión por las cosas que habían hecho, ¿no? Y fue interesante porque a veces piensan, no, el pastor tiene que estar metido con la buena gente. Y no es así, ¿no? Cuando Jesús vino siendo el gran pastor, él fue justamente a las personas que tenían necesidad, fue a los enfermos, ¿no? Y entonces este pastor, David Wilkerson, inició toda una aventura que derivó en un ministerio muy fructífero, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en todo el mundo. Y ahora en un ratito voy a ir a todo el mundo y especialmente a Uruguay, ¿no? Y después está en el libro el testimonio de Nicky Cruz y otros jóvenes que habiendo llegado a la ciudad de Nueva York y habiendo quedado prácticamente sumergidos en una pobreza de vida muy grande, una pobreza espiritual impresionante, con pocas posibilidades de trabajar o ninguna ganas de trabajar, y expuestos a todas las consecuencias de la droga, una persona que no pensaba que Dios pudiera ocuparse en él. La trama de La Cruz y el Puñal, ya sea en el libro, y también se hizo una película en la que trabaja Pat Boone y trabaja este actor muy famoso, Eric Estrada, lindo los dos aportes, se da testimonio de este hombre. ¿Por qué lo traigo a colación hoy?
Porque hoy nosotros en nuestro país y en todo el mundo se están desarrollando muchos centros de rehabilitación para adictos que tienen como referencia directa lo que Dios hizo en la vida de Nicky Cruz, en la vida de Bill Wilkerson y en la vida de, ¿cómo es que se llama el ministerio? Este ministerio, bueno, si alguno de ustedes se acuerda, después me lo hace saber. Que acá en Uruguay hay una sede, ahí por la ruta interbalnearia, de las asambleas de Dios. Y entonces, ¿a quién se le ocurriría trabajar con adictos? Miren que es muy incómodo el trabajo con drogadictos, ¿no? Y bueno, en este libro se muestra la gracia de Dios, la gran bondad de Dios, la forma inusual que había hasta ese momento de desarrollar un ministerio entre gente marginada, y lo que sucedió en la vida de Nicky Cruz luego fue una referencia, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, de que Dios estaba interesado en esta población. Y hoy podemos conocer incluso nosotros mismos decenas de personas que han pasado por estas situaciones dramáticas y que han sido rescatados por Dios. ¿Y todo por qué? Porque hubo gente sensible a este trabajo, que se sacrificaron para desarrollar la tarea, y que hoy, en lugar de estar en una cárcel, en una celda o en el cementerio, están dando gloria a Dios. Y muchos de ellos hasta con posiciones de liderazgo muy altas, como la fue, por ejemplo, la de Nicky Cruz, que no sé si vive todavía, supongo que sí, nunca supe de que él haya fallecido, ¿no? Tenía unos años más que yo, o sea que debe andar en los 80 años aproximadamente este hombre. Sé que el libro se hicieron reediciones, porque hace poquito un amigo que vive en el Chaco argentino me mostró fotos de los libros, como que había una especie de revival respecto a la lectura de estos libros. O sea que también en Uruguay deben estar consiguiéndose. Basta buscar en internet y ahí descubrir, o existirán ejemplares en PDF, no lo sé. Tal vez alguno de los compañeros haya leído y quiera mencionar algo respecto a estos libros. Bárbaro. Yo he leído estos libros y realmente son de mucha edificación para la vida de quien lo lee, ¿no? Son libros que tienen el peso del testimonio, de la vivencia, de lo vivido, y eso no, nadie lo puede quitar. Son libros que fueron escritos desde el lugar más miserable del ser humano y cómo ese ser humano luego Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar, y también otro aspecto es la entrega de las personas que trabajan en estos ambientes, ¿no? Que lamentablemente son ambientes que vemos cada día más en nuestra sociedad también. Así que la vigencia de estos libros y de esta temática sobre todo, ¿no? Sigue muy actual. Bueno, otro desafío de lectura por parte, en este caso de Hugo, de dos libros que tengo mucho más presente, el de que corre Nicky corre, y que creo que de los dos nos refleja una realidad actual en esto del pertenecer a las bandas. Estamos viviendo tiempos donde la lucha territorial por, por la venta de droga está muy latente. Estamos pasando por experiencias como sociedad que no habíamos pasado antes. Hablamos de muertes, hablamos de venganzas, de, de ver por las redes sociales como dos o tres personas bajan de una moto y toman revancha ante, ante otras personas. Y se está haciendo tan natural ahora que estos libros han cobrado notoriedad. Sí, hubo.
Henry, ahora estaba recordando, o sea, para mí la tapa, una tapa tan linda tenía, y el hecho del tacto con el libro me lleva a recuerdos muy lindos. Y lo que me acuerdo es que una vez que empecé a leerlo, no podía parar de leerlo. Y lo debo haber leído en muy pocas horas, tanto La Cruz y el Puñal como Corre Nicky Corre, que no hablé de ese libro, que es el testimonio de Nicky Cruz directo, ¿no? Este libro fue, creo que el que escribió el libro fue Juan Sherrill, basado en el testimonio de David Wilkerson. Y si es así, como yo lo recuerdo, es un excelente escritor. Y tengo una idea más. Busquemos en nuestra congregación a alguien que haya sido creyente en la década del 70. Yo estoy seguro que en su biblioteca debe tener un ejemplar de La Cruz y el Puñal. Y va a encontrar que ese libro, mire, no está nuevito, debe estar muy gastado, muy usado, alguna hoja que otra se le caerá. Mejor para leerlo con estas características porque nos da la pauta de que ese libro fue digitalizado por muchísimas personas, ¿no? Cada libro, yo creo que en aquel tiempo no eran baratos los libros en la década del 70, ¿no? Pero los leíamos 6, 7, 10 personas, ¿no? O sea que busquemos a alguien y si no, busquemos en internet a ver dónde lo podemos conseguir, a lo mejor nos lo pueden mandar. O yo la lectura en PDF no la recomiendo, no significa que no lo hagan, ¿no? Pero para mí no sé, prefiero tener el libro en mis manos, ¿no? Pero hay que leerlo, La Cruz y el Puñal hay que leerlo. Hay que tener los libros. Nadie dijo que se perdieron, al contrario. Sí, La Cruz de Puñal es el que tengo eh, que volver a leer. Y lo tengo cerca. Dígame. Compañeros, también quiero hacer una breve referencia al libro Corre Nicky Corre, que también es una película corta de 60 minutos, en el cual aparece el propio Nicky Cruz. Nicky Cruz era un puertorriqueño que llegó a la ciudad de Nueva York, como muchos puertorriqueños, y empezó una muy mala vida, quedó estropeado por la droga, por la delincuencia, era de las pandillas de Nueva York, en las cuales se han hecho tantas películas, donde la muerte era un elemento prácticamente cotidiano, ¿no? Y en el libro Corre Nicky Corre, el gran aporte que yo pude descubrir era cómo una persona que había sido tan estropeada por la vida, por la droga, por la delincuencia, su humor, todo, 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 pudo haber sido regenerado en un 100%, al punto que esta persona comienza a ser usada por Dios en la rehabilitación de otros adictos, va a un instituto bíblico a estudiar, su condición intelectual, si bien había sido afectada por la droga, no tuvo limitaciones a la hora de aprender todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios a través de, no sé si del pastorado o de qué, eh, consiguió una pareja, pudo establecer un buen noviazgo y después formar una familia y también desarrollar un ministerio de alcance internacional a personas que habían estado con él. Cuando nosotros miramos a un adicto, decimos, esta persona está tan estropeada que no es de esperar mucho de él. Bueno, tal vez sea así, pero cuando Dios participa, Dios intermedia, no, tenemos que pensar en milagros y tenemos que pensar en cosas maravillosas que pueden suceder. En mi caso, como escritor de situaciones parecidas, lo vi en la Chacra Javes, lo vi en la Casa del Alfarero y lo he visto en otros lugares en donde también, si bien no he escrito nada sobre ellos, las posibilidades de rehabilitación son al 100%, porque cuando Dios hace las cosas, las hace muy, pero muy bien. Así que indirectamente hablé de La Cruz y el Puñal, de Son los de Javes y de No vuelvo atrás de la Casa del Alfarero, ¿no? No sé, hermanos, hermanas, como para ir cerrando.
Bueno, no, yo simplemente un comentario en cuanto a estos libros que compartía el pastor Hugo. Eh, que bueno, desde que yo me convertí y comencé a ir a la iglesia, he escuchado, me han hablado de esos dos libros, este, y nunca los leí, nunca los leí, así que estoy en un debe con eso. Ahora, con todo lo que ha comentado Hugo, creo que los voy a buscar por algún lado, alguien tiene que tener uno y comenzar a leerlo. este, Porque es muy interesante, así como el que compartió Zuli, que entiendo que es muy interesante, muy importante, porque muchas veces tenemos digamos, cuando damos testimonio de nuestras vidas o hablamos de Jesús, hablamos de la iglesia, del Evangelio, siempre hay gente que va a tener argumentos contrarios. Y entonces está bueno eh, tener también nosotros buenos argumentos, sobre todo basados en gente como este escritor con mucha experiencia, que nos pueden dar argumentos sólidos para rebatir esos argumentos que maneja el mundo normalmente, ¿no? Cuando se enteran que somos cristianos o que estamos yendo a una iglesia o le hablamos directamente de Jesús. Henry, Perfecto. Dígame. el ministerio del que yo estaba hablando se llama Desafío Juvenil. Le agradezco a Ah, Zuli que me lo hizo saber por el WhatsApp. Desafío Juvenil. Lo digo porque cualquiera puede teclear en la computadora Desafío Juvenil y ahí van a aparecer las muchas posibilidades que hay, tanto en Uruguay como en el extranjero de este ministerio tan maravilloso, ¿no? perfectamente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, Nos llevamos 3 hermosos libros para poder ocuparnos en la lectura dentro de las posibilidades que tengamos. Invitamos a ustedes que nos están viendo y también que nos están oyendo para que lo puedan hacer y puedan tal vez tener alguna devolución en nuestro canal de YouTube, Ministerio Libros de Fe, y recorrer nuestros contenidos y bueno, empezar a vincularnos de ese lugar en esta ida y vuelta que pretendemos cada vez que exponemos algo en estos espacios. Así que, sin más, si los hermanos están de acuerdo, la dejamos por aquí y los esperamos en la próxima vez acá por nuestro canal de YouTube, Ministerio Libros de Un Fe. gusto. Buenas noches. Un gusto. Hasta la próxima. Buenas noches. Bendiciones.